bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano Pastor Ignacio te bendice en esta hora. Estamos en una bella ciudad, una ciudad del Dios del cielo, San Juan de la Maguana. Un aplauso, tú que estás aquí, para San Juan de la Maguana. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo, mis hermanos. Aleluya. Recuerde que este canal tiene una palabra de parte de Dios y es, aleluya, llevar el mensaje al mundo entero a través de hombres y mujeres que nadie conoce. Gloria a Jesús. Prepárese. Hoy tenemos a un testimonio vivo, un hombre o joven que Dios ha sacado del pecado, de lo más profundo, gloria a Jesús, donde quizás la gente piensa, escuche bien, que no se pueden levantar. Hay una esperanza y es que Cristo restaura y liberta. Pero no me concierne a mí contar este tremendo testimonio, sino que está con nosotros hoy un hermano y un amigo. Su nombre es... Mi nombre es Juan Pablo Montero y me conocen con el apodo Salomón, siervo de Jesucristo, evangelista llamado para su gloria y por su misericordia. Y para mí es un gusto, un honor, un privilegio estar aquí en este segmento de excelencia cristiana y agradecemos, bendecimos grandemente esta plataforma. Y a usted, líder, gloria a Dios. Amén, mi hermano, verdad que el placer es de nosotros, gloria a Jesús. Gracias por sacarle tu bello tiempo y compartir una palabra de Dios y testimonio con el mundo entero, gloria a Jesús. Ministro, queremos comenzar, tenemos hambre y sed de escuchar palabra de Dios y también parte de tu testimonio. Y quisiera comenzar preguntándote sobre tu familia, gloria a Jesús. Me contaba detrás de cámara sobre tu familia, ¿verdad? Lo que te llevó a ti a andar en el mundo de la calle comenzó exactamente quizás en el maltrato en tu familia. Cuéntanos sobre eso, príncipe. Bueno, en cuanto a mi vida pasada, la vieja manera de vivir, sabemos algo bastante interesante que dice la Biblia, que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Aleluya. Es decir, que de un testimonio que alguien esté testificando, hablando acerca de su pasado, sí, es de donde podemos sacar un gran contenido para edificación de aquellos que están ahí pendientes, de aquellos que están ahí escuchando, aquellos que están ahí en las redes, aquellos que están ahí en sintonía. Aleluya. Y a través de ese testimonio, el objetivo es edificar para aquellos que están en esta posición, sí, a donde estaremos expresando lo que yo estuve pasando. Aleluya. Entonces puedan salir sabiendo cuál es la salida, que es Jesucristo. Santo. Y aquellos que están dentro del evangelio puedan tener algo claro, y no tomar malas decisiones, decisiones erróneas, las cuales lo llevarán más adelante a un fracaso. Así es. Es decir, mi vida antes de yo venir a los pies de Cristo fue procesada. Fue una vida que fue a base de sufrimientos, maltratos y de una desorientación familiar, la cual años más tarde, en mi juventud, sí, provocó en mí lo que fue un desenfoque de los estudios, un desenfoque de la armonía familiar, y fue programando en mi cerebro, en mi masa cefálica y en mi corazón adámico, que aún no estaba cristocéntrico, convirtió mi vida total en lo que fue un desorden, que años más tarde podemos más adelante expresar acerca de esto, sí, lo que me aconteció. En primer lugar, yo nací y crecí en Santo Domingo Este. Allá mi padre y mi madre se ubicaron en un lugar que se llama San Isidro, sí, al lado de la Fuerza Aérea, en un lugar donde le dicen Ciudad Satélite. Mi madre y mi papá fueron los primeros fundadores, es decir, habitantes, los que vivieron de una manera específica o estuvieron ahí estables desde el principio, en ese lugar, en ese sector, a donde hoy en día ya es un lugar residencial, santo, un lugar ya un poco civilizado, vamos a decir civilizado en gran mayoría. Sí. Pero antes de nosotros llegar ahí, fue una vida que vino desde Los Minas, que nací en Los Minas. Años más tarde mi madre se mudó a ese lugar y allí fue donde mi papá comenzó a tener una vivencia con mi madre y yo en crecimiento. Allí mi papá se dedicaba a trabajar y estar con los invasores de ese entonces hasta que duró varios años en este oficio. Sí.
y también en otros trabajos particulares, trabajos dignos, trabajos humildes, a lo que se le dicen chiriperos, sí, o lo que se le dice jornaleros según la Biblia. sí. Entonces allí mi papá fue teniendo lo que se llama un dominio de mi familia, de mi madre y de mí. Y mediante esa vida yo fui creciendo mirando lo que fue una falta de orientación y de formación familiar, ya que mi papá era un hombre corrupto desde su niñez, es decir, desde su adolescencia, porque fue un hombre que bajo un maltrato familiar de su otra parte, él creció traumado, porque su papá, teniendo él 5 años de edad, en un lugar a donde le dicen el Cibao, a donde le dicen Nagua, allá su papá, el papá de él, este hombre, vendió la casa con ellos adentro. Wow. Y se fue a otro lugar y malgastó el dinero. Entonces, cuando fueron los compradores, entonces se vieron con la obligación de salir de esa casa porque ya no les pertenecía con derecho legal de posesión. Es decir, que hubo una desorientación a donde mi papá tuvo que encargarse de su madre y de sus hermanos trabajando como jornalero. Sí. Y así creció sin una educación, sin una formación y con el corazón marcado. Y eso años más tarde provocó que mi papá llegara a Santo Domingo, a un lugar a donde le dicen Capotillo, ahí a la 42, a trabajar en lo que se llama mercadería. Él trabajó algo que se le dice marchanta, ese era su oficio. Y después de eso, entonces con alguien él se logró relacionarse con un comerciante, un dueño de panadería y también respotería de un colmadón en la rotonda de Villamella. Y cuando él llega a Villamella, entonces ahí es que él conoce a mi madre. Tremendo. Cuando él conoce a mi madre trabajando en casa de familia, mi madre vivía en Los Minas, pero iba a trabajar allá a ese lugar, a Villamella, de Santo Domingo Este a Santo Domingo Norte. Aleluya. Entonces, de ahí, años más tarde, llegaron con esos invasores, se fueron. Mi mamá decidió irse de ahí, de Los Minas y de Villamella, de esa área, a vivir para allá. Mientras yo fui creciendo, yo veía cómo mi padre tenía una falta de orientación, una falta de unidad, una falta de acuerdo, de armonía, y eso me fue causando a mí un desorden mental y un desorden emocional. En pocas palabras, y disculpa que te interrumpa, en pocas palabras me está contando de que tu papá, ¿verdad? Quizás no sabía llevar lo que es una familia, un matrimonio, ¿verdad? O en el amor de un padre hacia una familia. Había maltrato, habían pleitos, en pocas palabras, ¿verdad? Y todo esto tú venías viendo mientras ibas creciendo. Es así. Y fuiste marcado con eso mismo. Cuéntanos. Es así, líder. Me acuerdo que mi padre, a través de las borracheras, llevó mucho maltrato y llevó mucha falta de orientación y de paz a la familia. Y mi madre, por otro lado, una mujer idólatra, pagana, desde que tuvo conciencia o conocimiento, la cual adoptó esa costumbre pagana de sus antecesores, sus antepasados. Que mi madre es oriunda, nacida de aquí del cercado, de este lugar, de esta tierra, aquí a donde estamos ahora. Porque yo decidí venir de Santo Domingo para acá porque fue Dios que me trajo a preparar mi ministerio, a traerme para conocer más a fondo lo que es la descendencia de mi familia. Santo. De parte de mi madre, que es el vínculo mayor después de Dios. Entonces podemos ver cómo mi madre, bajo estas circunstancias, ella no tuvo la solución a ningún problema familiar, sino que ella siempre estaba basada en lo que se llamó la contienda, en las discusiones con mi padre. Mi padre llegaba tarde de la noche, a las 10, a las 11, a las 12 de madrugada. Ebrio. Duraba hasta 2 días fuera de la casa. Cuando invadía un solar le daban 20 o 30. Él confabulado con otros invasores de ahí de Santo Domingo Este, cercana a la zona de Valiente. Más adelante mi papá se iba al 12 y allá derrochaba el dinero, llegaba tarde a mi casa. Yo me acuerdo como ahora que estando yo durmiendo, acostado, en descanso, para luego al otro día ir a la escuela temprano, mi papá llegaba con una botella en la mano de whisky
de Johnny Walker, de la etiqueta negra, de cualquier tipo de bebida, de cerveza, que se le calentaba la cerveza y seguía con la cerveza en la mano. Muy fuerte eso. Y llegaba él tarde de la noche en amenaza, en presión contra mi madre. A veces llegaba pasivo, pero hablando mucho como los borrachos. A veces llegaba alterado. Mi madre se levantaba, le abría la puerta, entraba y a veces tiraba los trastes al suelo y todos esos traumas yo los sufrí. Dios. Todas esas situaciones yo las sufrí. Hasta intentó en varias ocasiones quemar la casa conmigo adentro y con nosotros adentro. Y después yo también veía, cuando tenía ya conocimiento, cómo mi padre tenía que verse en la obligación de llevarme de ahí de Santo Domingo a tierra de sus familiares por 1 año y 2 y así sucesivamente. Tremendo. Porque ocurría que cuando él tenía el calentón, como le decíamos en el mundo, cuando tenía el calentón en el sentido de la sociedad o del entorno, con aquellas personas a las cuales él le invadía, con otras personas solares, era invasor, mi padre. Y cuando él invadía lo iban buscando allá con pistola en mano. Mi madre a veces sentía un poco atemorizada porque iban con pistola en mano buscando a mi papá. A veces yo, estando en plena escuela, estudiando, mi papá tenía que llevarme de madrugada para su campo. Y así yo fui perdiendo lo que fue el amor, el entusiasmo, el estudio y perdí años de clase. Años más tarde, para resumir lo que fue mi vida entre mi familia, cuando yo vi que ya tenía lo que era un poco de libertad, que tenía mayoría de edad, que tenía 17, 18 años, yo cogí la calle, pero antes de llegar a ser mayor de edad, a los 15 años, a través del sufrimiento, a través del maltrato, de la falta de orientación familiar, del maltrato entre los hermanos, yo tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. Un 21 de diciembre, cuando tenía 15 años de edad. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, sucedió lo siguiente, que ahí mismo mi vida cambia. Hay una regeneración, como dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. 2 Corintios 5:17. Y cuando yo me convertí inmediatamente, mi vida cambió. Yo tomé la decisión de cambiar, de vivir una vida agradable a Dios. Fue tan así que yo entré con una pasión, es decir, con un amor, un entusiasmo, un denuedo, una devoción fuerte a buscar a Dios. Yo en poco tiempo ya tenía conocimiento, entendimiento de las palabras y en 7, 8, 9 meses, algo así, antes de los 9 meses me bautizaron. Me acuerdo yo, me llevaron al Cachón de la Rubia, a Los Minas, me bautizaron. Luego de eso que fui bautizado, empecé a tomar un poco de madurez, instituto bíblico, etcétera. Pero sucede algo, aún yo no tenía raíces suficientes, no tenía madurez suficiente. Escucha esto. Wow. Y tenía fuertes levantamientos aún dentro de mi familia, tenía fuerte levantamiento en el sistema y fuerte levantamiento dentro de la iglesia. 3 factores que me hicieron la guerra y me llevaron a lo que fue un descarriamiento o a salir del verdadero evangelio, de la doctrina en la cual fui educado, en la doctrina en la cual fui fundamentado desde que conocí a Cristo. O sea, escuchaste la voz del enemigo que te estaba ministrando detrás de ti y le hiciste caso. En ese momento hubo un descuido en tu vida y te apartaste del Señor. Para que continúes ahí, creo que hubo un cambio aquí, un giro. Un giro. Tu padre, ¿verdad? Ya nos contaste de lo que hacía, de cómo conseguía dinero, lo derrochaba, lo malgastaba en cualquier cosa, menos en ustedes, su familia. Gloria a Jesús. Pero antes de que te conviertes a Cristo, hubo un espacio ahí, ¿verdad?, en que tú estuviste en lo que es la calle. Así es. O sea, no nos contaste esa parte, gloria a Jesús. Y hay hermanos que están preguntando, pero él no brincó, dio un brinquito ahí, gloria a Dios. Yo voy por ese lado. Exactamente. Lo que pasa es que quiero explicarle esto aparte, por eso fue que empecé de esa manera y me disculpa. Pero en cuanto a esta parte, podemos ver que cuando ocurre lo que fue el descarriamiento en mi vida, aún yo no hubiera
experimentado lo que fue el bajo mundo, la calle, la delincuencia. Eso ocurrió luego, porque luego que el hombre conoce la verdad y se aparta, el estado anterior viene a ser peor que el que fue antes. Porque Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Así es. Y cuando vuelve y dice, iré a mi casa, y cuando vuelve la encuentra vacía, adornada, busca consigo 7 espíritus peores, y el estado peor de ese hogar, de esa vida, de esa persona, viene a ser peor. Entonces, eso fue lo que pasó en mi pasado, antes de yo descarriarme. Yo tuve varios acontecimientos que fueron familiares, sufrimientos, cosas que me impactaron, cosas que me dieron golpes emocionales, y eso me llevó a lo que fue entregar mi vida a Cristo a los 15 años de edad. Luego se me levantaron los 3 factores, el mundo, mi familia y aún dentro de la congregación. Lo que pasó dentro de mi familia fue que mi madre siempre ha tenido la creencia de los católicos, idólatras y consultadora de hechiceros. En muchas ocasiones me llevó a consultas a donde brujos. Un día dice ella que yo caí pataleado, me dijo, no, que me lo patalearon, y me llevó a un barrio que está al otro lado, que está cerca de Agua Loca. Eso es cerca de las Américas, y cuando me lleva donde una mujer, me puso algo raro, no sé ni cómo es que le dicen, un ungüento raro, por acá le dicen friega, y me puso eso, y me puso un resguardo a un lado, un cordoncito amarillo, y me dijo que eso me iba a cuidar, y a mi madre siempre le daba naranja, siempre le daba una naranja trabajada, le daba una piedra con muchos orificios, con muchos hoyos, y le hacía los trabajos leyéndole la vela, haciéndole rayitas, consultaba a todos sus santos, y mi madre iba y le llevaba los 71 pesos, le llevaba los 101 pesos, y me llevaba en varias ocasiones donde ella, donde otros personajes más, porque mi madre y mi papá fueron practicantes de la hechicería, o es decir, fueron consultadores de hechicería e idólatras. La idolatría aún ellos no la han dejado, pero las consultas me parece que ya la dejaron. Gracias a Dios. Es así, entonces mi padre fue tan así que en un pasado iba a donde el varón del cementerio, iba él directamente, hacía pactos con el cementerio, y mi papá era tan blasfemo, creo que ya lo dejó, supongo, porque tengo mucho que no estoy conviviendo con él, que mi papá hablaba de Dios y del diablo, el Señor los reprenda, como si fuera de 2 delincuentes o de 2 personas común y corriente. Hablaba que ellos son amigos, que ellos son esto, que ellos agarran y hacen hasta orgías y un sinnúmero de cosas, blasfemia. Mi papá es un blasfemo, fue un blasfemo terrible. Mi madre no fue blasfema en ese sentido, pero sí idólatra. Ella siempre dijo que yo pertenezco a la iglesia católica porque ella desde pequeño me llevaba a la misa. Me daban allí el pan que le dan, la Santa Cena indignamente, y todas estas cosas me ponía ella en el cerebro, en mi corazón, para que yo creciera con esta paganidad. Tremendo. Y me llevó a 2 promesas, como le dije de Higüey, y faltaba una y no fui a esa. Pero para resumir ya lo que pasó antes de yo venir al Evangelio, eso fue lo que aconteció, que eso marcó mi vida, y yo tomé la decisión a los 15 años de entregar mi vida a Cristo. Aleluya. Pero 2 años y medio, 3 años, a los 18, hubo un descontrol en la iglesia donde me congregaba. Ahí el pastor se dejó influenciar, hubo un descuido en él por causa de una desorientación familiar en su casa. Y como dice la Biblia, que si no puedo administrar mi casa, ¿cómo puedo administrar la casa de Jehová? Tremendo. Eso pasó, el mal ejemplo de la congregación, más la guerra familiar, provocó que yo me fuera impulsado por mis debilidades al mundo, a donde yo estaba viviendo un entorno, en un sistema, en un ambiente caliente, a donde se vendía la droga, y hoy en día aún se vende, a donde hay capos, a lo que le dicen vendedores, a los capos, en esa calle, en diferentes lugares, el sonido que fulano le dio un pepazo a uno, fulano le dio un tiro, fulano atracó, a fulano lo encontraron apuñaleado, encontraron un cadáver, barro caliente, encontraron una mujer picada en una funda en pedazos, que eso ocurrió a una amiga de mi mamá ahí en el barrio cercana de ella, a la cual visitábamos mucho, la picaron. La picaron, su cabeza la picaron en funda, eso ocurrió en la ecológica ahí mismo. Y todos esos acontecimientos pasaban, sucedían, y entonces todo eso, ese ambiente, a mí me llevó años más tarde
a yo irme a la 17 con un pastor y el pastor se descuidó de la congregación y allí en la 17 el ambiente me arropó, yo estando aún un pinito nuevo, como decimos, en el evangelio, aún estando inmaduro, no tenía fundamentos, no estaba sobre la roca, aún cualquier viento me podía soplar, aún no tenía las experiencias de la calle, porque yo era un niño mimado, era un niño que estaba un poco traumado, era un niño que tenía una vida un poco infeliz en el ámbito familiar. Aún en la escuela, cuando yo peleaba con alguien, mi mamá iba allá y ella me daba otra golpiza. Me entraba galletas, me hacía una película, me hacía un show, como se dice, en plena escuela, y todo eso me avergonzó. Muy fuerte. Todo eso me golpeó. Usted sabe muy bien que cuando un joven está en su escuela, en el liceo, y más en Santo Domingo, a donde se usa mucho el bullying, las burlas hacia los demás, y llega de un momento a otro su madre, y más que una madre, que esa parte no le he explicado, que en tiempos en tiempo la han azotado o la han influenciado, la han poseído espíritus inmundos de locuras, a donde ella alucina o dice cosas que no son. Decía en muchas ocasiones y aún dice que a mí me secuestran o me iban a secuestrar, que me andan buscando, siendo mentira. Y todo eso me daba vergüenza en la escuela. Mi mamá llegaba sin peinarse a la fila de la escuela, estando en la fila, forzaba a los porteros para entrar. Llegaba así en ropa no apropiada para salir, sino que eran ropas que para lo único que podía servir era para estar en su hogar haciendo oficios. Todo eso me avergonzaba ante el entorno de mi escuela, y todo eso me llevó a yo ir perdiendo el entusiasmo de yo seguir yendo al liceo, yendo a los estudios. Cuando se convocaba una reunión, ya sea para una orientación familiar o sea para algún asunto, actividades en la escuela, o también cuando en varias ocasiones peleaba, porque también llegué a pelear muchas veces en la escuela, era un poco cabeza caliente. Y entonces no se llamaba a mi madre, era a mi papá o a un vecino que me representara, porque mi madre me avergonzaba en público. Todo eso me provocó que yo me descarriara. Fui a la 17, estaba trabajando en un colmado, a donde le dicen la calle 10, esquina Elias Piña, ahí mismo. Ahí entonces, en la 17, frente ahí mismo al Banco Popular, me parece, que el otro hotel 27. En esa zona ahí, yo estaba viviendo ahí y estaba trabajando en ese colmado, y ahí fue donde yo perdí lo que me quedaba del evangelio, la esencia. Ahí yo me hice varios hoyitos en la oreja, me tatué en un lado. Cuando fui al barrio donde yo vivía otra vez, donde vivía mi madre, fui, me tatué, y ahí mismo fue que con unos amigos o unos compañeros del barrio, que con algunos de ellos llegué a estudiar, conocí lo que fue la marihuana. Ahí conocí la marihuana, y a lo primero no le encontraba el sentido, pero luego me siguió dando lo que fue motivación a seguir. Wow, vamos a hacer un pequeño entre paréntesis de aquí. Aquí vemos cómo hay un cambio en tu vida. Siempre he escuchado que aparece un compañero, un amiguito, que es quien te da los primeros inicios o pasos para entrar a lo que es este mundo ya de lo que es la delincuencia, ¿verdad? De lo que es quizás utilizar droga. Cuando tú decides ya perder tu esencia como cristiano, ¿verdad? Aparecen amigos que comienzan a invitarte a una fiestecita o a la esquina y luego a un tabaquito. ¿Así fue que inició todo en tu vida en esa área? Sí. Cabe resaltar una cita bíblica, y es que la Biblia dice en Romanos 8:30, y a los que llamó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó, a esto justificó y glorificó. Es decir, que ya yo estaba dentro del plano, del ámbito de Dios. Ya yo estaba predestinado para que en esta fecha yo estuviera en este evangelio. Porque yo estuve varios acontecimientos en mi pasado que marcaron mi vida, dieron experiencias fundamentales, las cuales esta experiencia me dan a entender que fue un propósito de que yo estuviera aquí. Aleluya. Porque tuve experiencias horribles familiares, una desorientación familiar, que ya expliqué parte de eso, de una manera detallada, una falta de apoyo familiar, también una desorientación
en el ámbito educacional, sí. no tuve lo que fue una buena disciplina familiar, Uf, un buen apoyo económico. tremendo. Todo eso. Entonces, cuando yo comencé a relacionarme con algunos de mis amigos del barrio, los cuales ya estaban involucrados en la banda de los trinitarios. Ay, ay, ay. Entonces ahí inmediatamente yo comencé a persistir, a indagar acerca de esta banda de los trinitarios, Sí. teniéndolos a ellos ya como compañeros del barrio, y eso me motivaba a yo querer estar en el mismo renglón de ellos, en el sonidos que ellos tenían, que iban al liceo, y desde que se armaba un lío, ellos sacaban puñal, que uno traía una pistola, se armaba un lío, andaban con la pulsera, con el pañuelo, andaban con la identidad, que la policía se le tiraba, se la allanaba, andaban en el grupo, de que la misión, todo eso, que yo pertenezco al capítulo tanto. Detalles que no se pueden dar aquí. Sí. Entonces, todas esas cosas, yo comencé a verlas en mis amigos, y yo comencé a caerle atrás, a usar la marihuana en una casa a donde le llamaban la casa del terror, y luego de ahí la seguí usando en otros lugares, en casa de mi familia, de mis vecinos, en todos esos lugares, hasta que luego, cuando yo aprobé la marihuana, después que hubo un inconveniente, un conflicto, que ya tenía yo el sonido en el barrio de quitar celulares, que sonaba yo y otro que quitaban los celulares. ¿Entraste a robar ya? Sí. Y a hacer líos, ya yo tenía un mal sonido, ya tenía vecinos en contra. Dios. Yo tuve que tomar una decisión de irme de un lugar a otro, y llegué a las terrenas de Samaná. Wow. Llegué a Nagua, allí viven parientes de mi papá, hermanos de mi papá. Sí. Y fue allí donde yo entonces conocí lo que fue la cocaína, a lo que se le llama el perico. Es una frase que tiene la droga, que es que el que la usa no la deja, y si la deja no la olvida. Fue algo que marcó mi vida, fue algo que me dejó a mí traumado y con la cabeza errada. Ya yo no tenía muchos sentimientos familiares, ya yo no tenía la motivación a estudiar, ya lo único que tenía en mi mente era buscar una superación callejera, un sonido callejero. Un primo hermano de parte de padre me dio a probar esta sustancia llamada el perico. Y cuando yo la usé el primer día, inmediatamente se nos metió en la cabeza buscar el dinero para seguir la cegueta, para ir al Catey de Sánchez, a un lugar donde le dicen el Cangrejo, allí donde hay varios puntos de droga, de estas ataduras, donde hay muchos que están ahí cautivos, pero Cristo lo hace libre. Si ellos toman la decisión y se sacrifican a su humanidad y entregan su vida por completo al único creador. Gloria a Dios. Entonces, luego que yo comencé a usar esto, me dio para robarme un abanico. El primer calentón lo cogí con una tía mía, que me le robé un abanico. Y esa mujer me mandó a buscar con 2 policías, me agarraron muy tranquilito, frito, de otra tía mía. Ya estaba haciendo me llevaron daño. con los guillos, así me llevaron con los guillos. Dios. Y eso, llegué al destacamento, yo siempre me negué. Eso fue algo que yo desde que empecé en la calle adopté una costumbre de lealtad, de silencio. Yo tenía un código que se llamaba el código del silencio, que yo no podía hablar ni aunque me dieran palo. Aunque gracias a Dios nunca llegué al nivel de que la policía me maltratara, como que había una gracia predestinada de parte de Dios. Muy fuerte eso. Que aún yo corrí muchos riesgos, que más adelante voy a dar detalles, de tiroteo, de tiro, yo contra otro, hasta de enfrentarme con machete, y Dios permitía de que gente evitaran el problema. O que yo pudiera entrar por una puerta y escapar de alguien que me venía persiguiendo con un hierro, con una pistola, y encerronado en puntos de otra gente. Tremendo. Y eso era para que yo llegara a este evangelio con todos mis miembros corporales de mi cuerpo, útil, completo, como soy templo del Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Santo. Y luego que yo, como les decía, me calenté en aquel lugar, en ese lugar donde mis familiares, yo me fui a las terrenas de Samaná. Allá estaba viviendo en la casa de una hermana, pero no aguanté la presión de mi hermana, una mujer recta, una mujer tranquila, y yo ya tenía en mis venas lo que era la droga. Allí conocí también lo que fueron amistades de las drogas, porque la droga, el que la busca, la encuentra a donde sea, en el monte que sea. Los viciosos te llevan allá que está.
porque el diablo le abre la puerta de la perdición a todo aquel que se descuida de Dios. Tremendo. Entonces, allá fue donde yo caí profundamente en el bajo mundo. Sí. Allá fue donde yo comencé a usarla y luego conseguí la oportunidad de trabajar en un punto de droga, en un bloque. Uf. Un bloque muy, muy amplio y el cual lleva muchos años ahí funcionando. Ahora también estaba vendiendo. Ahí yo trabajaba como vaqueo. Es una posición que se le llama a todo aquel que está vigilando en un lugar para que cuando llega la policía o llegan contrarios, enemigos, oponentes, él darle aviso al vendedor y a los demás que están ahí para que se cuiden o salgan corriendo. Tremendo. Entonces allí se me tiraba la dirección a cada rato. Allí se tiraba la dirección 3, 4 veces a la semana. A veces tiraban hasta 5, a veces tiraban una sola vez. Tenían días fijos de ir, tenían días que iban a cobrar. Allí también mi alma alaba al Cordero Santo. Gloria a Dios. Iban a cobrar su peaje, su dinero. Allí yo tenía que darle la cara a los policías para llevarle lo que le tocaba de la cena, los 500, los 1000, los 1500. A veces la policía me veía en la calle y yo me le hacía pasar como que ellos me iban a detener y era para ellos cotorrearme y mandarle un mandado al dueño del punto o al pesador de esa noche para que le mandara el dinero a ellos, para ellos no calentarle el punto o no agarrarle a lo de libre en la calle. Allí yo estaba de vaqueo y mayormente mi turno o mi oficio en ese lugar era el vaqueo y me llamaban el vaqueo del 1 porque era el que estaba en la parte de adelante, donde estaba pendiente a lo que venía de allá, lo que venía de acá y lo que venía de atrás. Yo tenía que estar pendiente de los viciosos, los consumidores, los consumidores a los cuales le llaman cótomos. También estaba pendiente de lo que era la policía. Se tiraban de varias maneras, en motores, a pie o se tiraban en vehículos. Se tiraba la DICAN, la DNCD, que son diferentes apartamentos, pero tienen que ver con lo mismo. También se tiraba la DICRIN y la policía. Allí en ese lugar... ¿Era la atalaya? Era la atalaya, pero el diablo me tenía de atalaya, pero Dios tenía algo predestinado, como me enfoqué en la Biblia, en Romanos 8:30. Me tenía predestinado. Aleluya. Y me llamó para que fuera atalaya y ahora se está glorificando mi vida para que yo anuncie las nuevas buenas de salvación, la verdad, para que todo aquel que conozca la verdad sea verdaderamente libre. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Así es. Porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan 8:32. Entonces, ni hogar crea, ni ningún tipo de institución, ni aún la misma policía o instituciones pueden libertar a alguien de la esclavitud, del pecado y del bajo mundo de las drogas. Porque tú te das cuenta que hay viciosos, consumidores o vendedores y gentes que son delictivos, delincuentes, que ellos son liberados de un momento a otro o se libran de una sentencia, le dan soltura, pero más tarde vuelven y caen en lo mismo. Es porque el diablo sigue operando en esa persona. Tremendo. Y alguien que no tenga el poder de Dios no lo puede sacar de esas ataduras. Solo lo puede sacar alguien que tenga la esencia, un vaso de honra que Dios use para libertarlo. Mi alma alaba el Cordero. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, para seguir con este testimonio, allí fue donde yo comencé a experimentar lo que fue la venta de drogas. Allí comencé a experimentar y allí comencé a tener lo que fue en mis manos armas de fuego, que me la dejaban a donde yo estaba ubicado para poder llegar a donde estaba el pesador. Tremendo. Siempre y cuando no se trataba de uno de los que trabajaban en ese lugar, siempre y cuando fuera uno de los que venían de otro lugar a ese lugar. Pero mientras yo seguía ahí en las drogas, tenía una posición de vaqueo y cuando no me ponían adelante me ponían atrás. Cuando las cosas estaban muy calientes siempre me dejaban adelante o atrás, porque a mí me decían la guinea. Me decían el flaco del 1 y decían que a mí había que ponerme un radar porque yo lamentablemente era más rápido. ¿Por qué la guinea? ¿Qué es una guinea para que mucha gente que están ahí sepa? La guinea es una de las aves conocidas en nuestro entorno, en nuestra hábitat, en la fauna, la cual es la más hábil, veloz, caminando en tierra. Es la cual corre más rápido, la guinea. Entonces, cuando daban aviso, yo tenía que salir corriendo, varón. Tú estabas volando ahí. Y yo tenía, muchas veces estaba ahí de 6 de la tarde o de 7 de la noche hasta el otro día. Dios. Ese era un turno que era fijo.
todas las noches yo no podía pegar un ojo ni cabecearme así, porque si yo me cabeceaba y me veía a alguien de los que trabajaban ahí, me daban una tundra de palo, me despertaban de un pecozón, porque según ellos estaba poniendo en riesgo la libertad o la vida de ellos. Muy fuerte. Y ahí fueron muchos los correderos que tuve que armar. Tuve que correr mucho por la palizada. Tuve que volar varias veces una cañada que había en ese lugar. Sí. Y fueron muchos los sustos que me dieron. Muchas las veces que caí en los destacamentos. Y fueron muchas las veces que en los destacamentos, donde yo caía, yo tenía que con otro confabularme, al cual yo le decía componente o compañero según lo que yo hablaba en la calle, según el lenguaje que antes yo tenía. Porque en Cristo hasta el lenguaje te cambia. Aleluya. Tú tienes que tener nuevo lenguaje, nueva identidad. Gloria a Dios. El que me ve hoy en día no cree el testimonio de la manera que yo actúo, cómo yo hablo, cómo me expreso, con el léxico, la educación. Porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas y somos regenerados, transformados. No puedo seguir diciendo como antes, que hay bobo, que lo que, dime a ver compay, dime mi loco, dime que hay de nuevo. Un lenguaje nuevo. Es un lenguaje nuevo, bíblico. Tengo que hablar con un lenguaje santo. Aleluya. Porque no soy lo que era antes. Tremendo eso. Ya mi vida es diferente. Entonces allí en ese lugar yo tenía esa posición, allí yo consumía la marihuana, allí yo consumía el perico. Y cuando yo consumía el perico entonces me traía a mente, a mi ansiedad, me traía el cigarrillo. También. Cuando yo consumía perico no podía quedarme tranquilo, tenía que mandar a buscar cigarro y también buscar romo, alcohol. Entraban mujeres de diferentes categorías a ese lugar, prostitutas de diferentes categorías y me brindaban de la mercancía. O sea, se me ofrecían también. En pocas palabras. Cuando amanecía de ahí me iba para otro lugar, al otro día cuando amanecía, que no podía, así mismo me iba, compraba un desayuno, empanada o una leche para limpiar el organismo y me tiraba a una piececita para otro lugar y en esa piececita a veces me llevaba 1 y 2 y esa era mi vida. 2 y 3, a veces me llevaba una menor de 2 y 13 años, menores que estaban tirados en la calle. Que hay menores en la calle de 13 y 14 años que conocen la droga. Muy fuerte eso. Que conocen lo que es el bajo mundo. Menorcitos que tenían sonido. De tener ellos 15 años ya eran rompedores y tenían ficha en el destacamento. Ya los policías lo hubieran sonado varias ocasiones. Tremendo. Y allí cuando caían los destacamentos muchas veces cuando entrábamos, eran nosotros que nos daban el respeto mayor porque éramos los que éramos llevados por DICRIN o por la DNCD, que ya sabían que nosotros estábamos en un ambiente más caliente que alguien que llevaban por redada o que alguien que llevaban por un robito o alguien que tuvo un pleito en el barrio. Lo mío era más caliente, entonces cuando alguien entraba tenía que darme lo que entraba con él en los bolsillos. Si un familiar, un pariente, un conocido le llevaba un refresco, un picapollo, tenía que compartirlo con nosotros. Wow. Y a veces no dormíamos, a veces yo me llegué en Bogotá con varias gente. Gente que la policía lo entraba rebelde y se le zapateaban los policías afuera y adentro nosotros decíamos, déjalo que entre. Y era una vida desastrosa. Un caos. Un joven como tú siendo marcado por el Dios del cielo, que conociste a Dios, fuiste cristiano y te encuentras ahora atado, ¿verdad?, a la calle, a la droga. Te iba a preguntar de que en el mundo espiritual hay que entender que lo que te pasó es que fuiste atado por espíritu inmundo de las tinieblas. O sea, detrás de todo eso entendemos que se están moviendo los espíritus inmundos o ángeles caídos. Vemos cómo se abre una pequeña puerta, que fue el descuido, comenzó en tu vida. Gloria a Dios. Y por ahí entraron más espíritus. Más espíritus. O sea, comenzaste con el tabaco, ¿verdad? Con la hierba. Luego otro tipo de droga, atraco, pandilla, robo. Tu vida se convirtió en un caos total. Meterme a casa ajena, tarde de la noche, yo solo con un arma de fuego, sin saber cómo me estaban esperando. Y llevármelo lo que había cerca de la cama, ya durmiendo, porque llegué a tener como esa estrategia diabólica. Por el mismo espíritu. Sí, diabólica, para yo poder cuidarme cada paso que daba. Es tan así que yo usaba varias estrategias para antes de yo entrar a un lugar, ya estar seguro que no habían gente despierto, que no habían gente que se iban a alarmar y todo eso, hasta que yo un día decidí salir de ese bloque y de ir así y volví a Santo Domingo porque ahí me iban a matar. Ay, ay, ay. Y Dios me libró ahí de caer una vez a la fortaleza de Samaná, ya que íbamos en camino, yo me incliné así, le pedí a Dios atrás que me librara. ¿La fortaleza es una cárcel? Sí,
Sí, una cárcel allá en Samaná. Entonces Dios me libertó de ese mundo donde estaba, porque en una ocasión me di cuenta que alguien que tenía otro bloque, otro punto, era pariente de unos familiares míos, y me parece que por esta razón fue que algunos de ese punto ya me tenían como algo por dentro, había envidia, y más que en ese lugar habían unos planes de matarme. Intentaron en varias ocasiones matarme. Apagaron todas las luces una noche. Ese punto está ubicado en un lugar que está totalmente cubierto de rocas por acá y muchos árboles. Cuando es de noche y apagan la luz, el que entra por ahí se atemoriza. Aún los mismos policías, cuando apagaban la luz, ellos no andaban mucho porque eso era piedregales. Cuando esa gente se iban por ahí, eso no me lo agarraban de día y ahí intentaron entregarme varias veces. Pero yo nunca confié en ellos, porque en ese mundo no se puede confiar en nadie. En ese mundo la regla de ahí es que la confianza tuya es lo que tú tengas encima. Esa es tu confianza. Tu pistola. Sí, entonces en ese mundo ahí yo trabajaba en ese horario de 7 de la noche o de 6 de la tarde hasta el otro día. A veces seguía corrido, duraba hasta 2 días bajo el efecto de la droga, de 3 tipos de drogas, más el romo. Y el cigarro. El cigarro. Y entonces de ahí yo decidí salir. Hasta que después yo tuve otra experiencia cuando volví a mi tierra natal, a Santo Domingo, a donde nací y crecí. Ahí seguí la misma secuencia, seguí con el calentón, con el sonido. Ya con más conocimiento, con más conocimiento. Ahí me comencé a confabular, a entrelazar o a tener lo que se llama juntiñas. Sí. Vínculos con gentes que bregaban con eso. Y ahí tuve lo que fue ventas también de eso y consumo. Y habían momentos en que yo duraba meses sin bregar con eso, después volvía y lo hacía. Y definitivamente llegó un momento en el cual yo tenía una rutina que salía todos los fines de semana a usar. El perico yo tenía que usarlo todos los fines de semana, de lunes a sábado, de viernes a sábado, o los fines de semana. Yo tenía, según mi mentalidad, yo di que pretendía ser clásico, como le dicen en la calle. Pretendía ser ordenado, no dejarme controlar por las drogas. Y la marihuana yo decía que eso no era tan desastroso. Que era natural, como dicen. Que era natural. Y yo lo usaba todos los días en la mañana, tenía que usarlo obligado, porque si no, se me subía lo que le dicen en el mundo de que el mono. Sí. Y tenía que buscar los 30, los 50 para ir a buscar el tabaco, el bate. Ahora bien, ministro, y disculpa que te interrumpa, yo sé que el tiempo pasa rápido, gloria a Jesús, pero nos quedan por lo menos 1 que 2 minutos, ¿verdad? Aunque sé que habrá otros videos, la segunda parte de este video es muy largo, ¿verdad? Pero quisiéramos escuchar ahora el momento cuando tú regresas a los brazos del Señor. Amén. Estos 2 minutos, porque sé que viene segunda parte de este video. Para concluir, antes de yo venir a los pies del Señor, me acontecieron varios acontecimientos que definitivamente me impactaron, me quebrantaron por completo, y ahí fue que yo entendí que era un propósito de Dios y que yo no era un salami, que yo no era un protagonista y que no eran coincidencias de que yo fuera librado de cárceles, de la victoria y de muerte. Tuve un inconveniente con alguien en una balacera que se armó con unos delincuentes, los cuales tienen vínculos con unas gentes de los frailes, me reservo el nombre, con gente ya reconocido aún en las redes, y tuve vínculos y enfrentamientos con ellos, porque luego que yo iba a sus negocios, llegó un momento en que yo me uní a unos de los enemigos de ellos y tuvimos un problema, balacera. Y ahí Dios me libró de que yo matara a alguien con una arma de fuego. Ese día me acuerdo que los disparos que yo le ocasioné a alguien fueron con media carga de cartuchos y no fueron con unos cartuchos que siempre utilizábamos, que eran de carga completa. Y eso evitó, por la misericordia de Dios, de que yo no lo impactara y que yo no lo matara a ellos. Pero aún así, cuando se armó el tiroteo, salimos atrás de ellos, y otro salió con otra arma de fuego, y eso se armó un escándalo en ese lugar. Y unos vecinos se aquerellaron, y más que tenían ya algunas cercanías con esos delincuentes, porque en los barrios son pocos los que son estrictamente serios. Los hijos de esa vecina tenían vínculos con esas otras personas del otro bloque,
y entonces con esa gente que ellos tenían vínculos, se confabularon y los delincuentes los mandaron a ellos, al destacamento, para que nos allanaran a nosotros. Y la DICRIN se nos tiró, nos rastrillaron por todos los lados, vieron que donde estaba el arma, yo la hubiera clavado a un lugar y fueron la encontraron. Para no alargarle el cuento, duré como 2 o 3 días andando destacamento, llegué hasta el Felicidad y me ficharon con una 12 en la mano. Y luego que me ficharon, estaba en Gaspre, allí en la fiscalía, y de ahí me iban a mandar para lo que es La Victoria, con algunos cargos. Y por la misericordia de Dios, Dios permitió que un coronel, del cual era la 12, se hiciera responsable al caso de la 12 y pagara una fianza por mí y por otro de 50,000 pesos, porque el problema sucedió en una propiedad que era de él, ahí en el sector de Agualoca, donde hay unas cuevas de aguas, que nosotros éramos los que cuidábamos ese entorno de la delincuencia, de los tigres. Éramos tigres, pero que esa área se tenía que respetar, sean quien sea. Tremendo, y luego ministro, eso tremendo, me quebrantó tremendo. Y un pastor me predicó y... Yo sé que el tiempo, varón, se nos ha agotado. Pero hay que hacer segunda parte. Resumidamente que estoy... No, vamos a dejar la segunda parte para cuando ya te encuentras con Cristo nuevamente. Gloria a Jesús. Sí. Amén, que sé que será impactante. Así que escriba ahí, pastor, queremos la segunda parte de este testimonio. Gloria a Jesús. Queremos que tú ores, ministro, por ese pueblo que está ahí Gloria conectado. a Dios. Dios te bendiga de una manera especial, a usted que me está viendo, a usted que nos está escuchando. Dios bendiga a todos los youtubers, Dios bendiga a los suscriptores de una manera especial. Dios bendiga al pueblo santo de Dios. Gracias, Señor. Y esperamos que este testimonio sea de suma edificación, ya que este testimonio no es para impresionar, porque hay gentes que han tenido mayores testimonios y cosas que han pasado, pero sí es para que a través de esto sean edificados. Gloria a Jesús. Gracias, Padre, Señor. Gracias. Amado Dios, Padre Santo, gracias, Dios Jehová. eterno, Dios sublime, te honramos, te glorificamos, bendecimos, exaltamos, honramos tu nombre. Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, toda majestad, toda adoración, el reino, el imperio sempiterno, el trono inconmovible, es todo para ti, mi amado Dios. Gracias Señor. Te damos. En este momento te presentamos cada alma, cada vida, a todos aquellos que están ahí. Padre, impacta, habla a su vida, ministra, ayúdalos a estar firmes en tus caminos. Si hay alguno que está extraviado, ayúdalo a estar en el camino correcto. Padre, levanta, Dios amado, a aquellos que están bajo el dominio del diablo, en el nombre de Jesucristo. Liberta a aquellos que están en las drogas, aquellos que están en el bajo mundo. Liberta en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén. Amén y amén. Tremendo ministro, ¿verdad que sí? Gracias por sacar de tu tiempo y bendecir al mundo entero con una palabra de parte del Dios del cielo. Viene segunda parte. Evangelista Salomón, con el apodo Salomón. Mi nombre es Juan Pablo Montero. Así es. Gloria a Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Shalom. Jesús. Shalom. Santo.